Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar titulado El Counseling como herramienta para afrontar el duelo por confinamiento. Esta conferencia va a ser impartida por una profesora del máster de Counseling y de Relación de Ayuda, que es Esperanza Don Gil. Esperanza es doctora en Psicología por la Universidad de Valencia y máster en Psicología Clínica, especializado en el tratamiento de trastornos de ansiedad y depresivos. Coordina la Comisión de Estrés Postraumático de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés y pertenece a la Red Nacional de Psicólogos para la Atención a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior. Además, es miembro del Grupo de Investigación, Cognición, Emoción y Salud de la Universidad Complutense de Madrid. Su línea de investigación principal se va a centrar en el estudio de las consecuencias psicopatológicas de los acontecimientos traumáticos, línea que también ha derivado en distintas publicaciones de artículos y de capítulos de libro sobre el trastorno del estrés postraumático. También ha sido profesora de la Universidad de Valencia en el Departamento de Psicología de la Personalidad y profesora invitada de la Universidad de Deusto como especialista de estrés postraumático. En la actualidad, como os he dicho anteriormente, es profesora de la Universidad Católica de Valencia en materias de grado y concretamente en el posgrado de Relación de Ayuda y de Counseling. También es profesora de la Universidad Jaume I de Castellón y es coautora de la página web Bienestar Emocional del Ministerio de Sanidad, así como de diversos libros y diversas contribuciones científicas relativas al tratamiento psicológico del pánico y de la agorafobia. Bueno, pues nada, Esperanza, con gusto te escuchamos y lo que vamos a hacer es silenciamos todos los micros. Posteriormente, de los 45 minutos, cuando acabe Esperanza, tendremos un turno de preguntas en torno a 10-15 minutos que podréis escribir en el chat. Iré yo dando paso a las preguntas y Esperanza irá contestando. ¿De acuerdo? Por mi parte nada más, daros la bienvenida a todos y Esperanza, tienes la palabra. Muy bien, Yolanda, muchísimas gracias. Pues, a ver, yo creo que es importante, en primer lugar, empezar explicando, definiendo qué es el duelo. El duelo etimológicamente significa duelum, combate, dolus, dolor. Entonces, este término lo podemos definir como la reacción emocional que todas las personas experimentamos cuando tenemos que afrontar la pérdida de algo que para nosotros es valioso, es significativo, tiene una importancia en nuestra vida. Por ello, el término duelo se puede aplicar para referirse a muchos tipos de pérdidas. Sin embargo, habitualmente se utiliza cuando queremos referirnos a la pérdida de un ser querido que ha fallecido. Entonces, el duelo es la experiencia de perder un ser querido y implica un proceso de adaptación a esa nueva situación en la que nuestro ser querido ya no está presente. El duelo es también un proceso dinámico, no es estático, porque es un proceso que va evolucionando, va cambiando con el paso del tiempo y además es único y diferente para cada persona. Es importante tener en cuenta que el duelo no es una enfermedad, no es en principio una patología o un trastorno psicológico. El duelo es una reacción emocional natural en todas las personas ante esta experiencia que puede ser pues tremendamente estresante y muy dolorosa. El hecho de que no sea pues, un desorden emocional o un problema de salud mental significa que no requiere un tratamiento o una intervención o un abordaje psicológico. Lo que requiere este proceso es un acompañamiento, es decir, una relación de ayuda. Y para ello, sin duda, el counseling y la relación de ayuda probablemente pues nos hace disponer de las mejores herramientas para poder abordar esta etapa, ¿no? Esta etapa de nuestra vida. Bien, me gustaría comentar también cuáles son los sentimientos, las emociones, las manifestaciones más frecuentes que solemos experimentar las personas cuando nos enfrentamos a una pérdida. Yo he recogido aquí en la presentación algunas. No quiere decir que vamos a experimentar todas o que podamos experimentar algunas que no están aquí recogidas,
pero estas suelen ser las más habituales. Por ejemplo, esa sensación de las primeras horas, los primeros días o semanas donde nos cuesta mucho aceptar lo que ha sucedido, en el sentido de que es muy difícil, no te lo crees, ¿no? También podemos sentirnos enfadados, bloqueados, desconcertados, muy impotentes. Es habitual también emociones como la culpa y sobre todo la tristeza. La tristeza probablemente es la emoción que con mayor frecuencia las personas vivimos. La tristeza es una emoción que experimentamos cuando perdemos algo importante, ¿no? Algo por lo que sentíamos un cierto aprecio. La intensidad de todos estos síntomas va a depender de diferentes factores o variables. Esto se conoce como los mediadores del duelo. Es decir, en primer lugar, para entender el dolor de una persona que ha perdido un ser querido, es importante saber quién era esa persona, cuánto la quería, cuánto la necesitaba, cuánto aportaba a mi vida. Cuanto mayor sea la fuerza del amor, mayor será probablemente la intensidad del sufrimiento, la intensidad del dolor. Hay también otros mediadores que van a condicionar esa respuesta de duelo. Por ejemplo, la manera de morir. No integramos igual emocionalmente una muerte natural por una enfermedad o porque una persona ya es muy mayor, o una muerte accidental, que una muerte, por ejemplo, por homicidio o por suicidio. También hay otras dimensiones que van a afectar en nuestra forma de sentir ese dolor y de procesar ese dolor. Por ejemplo, si la muerte era esperada o era imprevista, porque muchas veces en vida de nuestro ser querido ya empezamos a realizar el duelo, porque podemos saber, pues por un diagnóstico médico, por ejemplo, que va a morir. No es lo mismo tampoco, no vamos a integrar igual una muerte que sea violenta o traumática, o cuando a veces algunas personas se han tenido que enfrentar a varias pérdidas a la vez, por ejemplo en un accidente. También nos va a afectar si la muerte fue evitable, o si es una muerte estigmatizada, por ejemplo, por suicidio, o hace ya algunos años cuando las personas morían de SIDA, era un tipo de muerte que estaba muy poco aceptada socialmente y estaba muy estigmatizada. Bien, todo esto va a afectar a nuestra manera de entender el duelo y de procesar el duelo. Y también hay otros aspectos, por ejemplo, la personalidad de cada uno, ¿no? Hay personas pues que son más frágiles psicológicamente o que pues resuelven mejor este tipo de situaciones porque sean más resilientes, o también depende de en qué etapa de tu vida te sucede o tiene lugar la pérdida, el nivel de madurez que podamos tener, si tenemos experiencias previas de otras pérdidas. Todo esto va a condicionar, como digo, esa respuesta emocional, y por supuesto si contamos con el apoyo de nuestros otros seres queridos, de nuestros familiares, de personas que están en nuestro entorno próximo y que también pueden ayudarnos y pueden hacer que esa respuesta emocional sea un poquito menos dura. Bien, ¿qué necesitamos las personas cuando nos enfrentamos ante una pérdida? Pues en general casi todos necesitamos compartir el dolor, sentirnos comprendidos, sentirnos arropados, sentirnos escuchados por las personas, sobre todo más cercanas, perdón. Y esto es muy importante porque el sentir que no se juzgan tus sentimientos, el sentir que otras personas intentan ayudarnos, intentan estar ahí en esos momentos tan difíciles, es algo que tiene muchísima importancia, sobre todo en esos primeros momentos. Además, bueno, pues de otros factores, ¿no? Como he dicho, la propia personalidad o el propio sistema de afrontamiento que tiene pues cada persona, más allá de las circunstancias, ¿no? de esa pérdida, más allá de las circunstancias de la muerte.
Eh, Bien, yo creo que es muy importante, me parece muy importante y me gustaría aclarar el concepto de despedida porque hay algunas ideas erróneas relacionadas con este concepto de despedida. Muchas personas creen que despedirse del ser querido significa que hay que olvidarle, que hay que olvidar, o que hay que escribir una carta para despedirnos de nuestro ser querido, o que el objetivo de ese acompañamiento o de la ayuda que podamos ofrecerle está enfocado, está dirigido a que la persona se desvincule del ser querido. Bien, esto no tiene ningún fundamento. Eh, Porque ¿cómo vas a despedirte de tu hijo? ¿O cómo te despides de tu madre o de tu pareja? O de una persona que querías o de una persona por la que sentías pues cierto cariño, ¿no? Y la apreciabas. Entonces, esto no tiene ningún sentido. El concepto de despedida se refiere a un momento concreto en el que cerramos la relación, pero en términos de presencia física, porque en realidad nunca llegamos a despedirnos de esa persona amada, de esa persona querida. Entonces, esa ceremonia de despedida normalmente, al menos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, se realiza a través de los rituales funerarios. Eh, el propósito, como digo, de esa despedida es poder recordar a esa persona amada y aceptar de alguna manera la realidad de su muerte. Pero la aceptación es una aceptación desde el intelecto, no es una aceptación desde el corazón. La aceptación desde el corazón implicará un largo proceso y un largo recorrido que tendremos que transitar hasta llegar finalmente, ¿no? a sentirnos pues un poco aliviados en el sentido de poder recordar a nuestro ser querido sin ponernos a llorar, sin que nos afecte enormemente. Al final, un poquito más al final, ya explicaré un poco a lo que me refiero con esa última fase, podríamos decir, del duelo. Eh, Bien, la ceremonia, estas ceremonias funerarias que se celebran en nuestra sociedad, pues cumplen algunos roles, ¿vale? Desde hace miles de años, y yo creo que en todas las sociedades, seguramente en todas las culturas, los ritos funerarios sirven al menos para expresar el dolor, ¿no? Para expresar los sentimientos en relación a la muerte de nuestros seres queridos. Voy a pasar a la siguiente, la siguiente diapositiva donde yo he intentado recoger ahí un poco lo que quiero decir. Bien, primero nos facilita dar ese último adiós, como he dicho, solo en términos de presencia física, y también nos ayuda a aceptar la muerte, porque cuando vemos el cuerpo de nuestro ser querido, que puede ser uno de los momentos más difíciles, más complicados para las personas, pero el poder visualizar el cuerpo, como digo, ese último contacto, de alguna manera nos fuerza o nos permite reconocer, aunque nos parezca increíble, la realidad de esa pérdida, además de, bueno, pues el carácter irreversible, ¿no? y definitivo de la muerte. Entonces, como digo, nos ayuda ese ritual a aceptarlo desde el intelecto y además pues es una aceptación racional. Y como acabo de decir, la aceptación desde el corazón llegará más adelante. Además, otra de las funciones es que los rituales funerarios nos proporcionan un espacio de apoyo mutuo, porque en esta situación podemos demostrar cuando otras personas han perdido un ser querido, algún amigo, algún conocido, otro familiar, podemos demostrarle nuestro cariño, nuestra amistad, nuestra confianza y podemos acompañar, ¿no? y permitir que esa persona pues, que está sufriendo muchísimo se sienta más aliviada. Podemos dar amor, podemos dar abrazos
y a veces no solo con las palabras, muchas veces con la mirada, con los gestos. También podemos dar ese apoyo que estoy comentando. Además, es un espacio también donde hay un reconocimiento, podríamos decir, público, ¿no?, de esa nueva identidad que a veces se tiene que asumir, esa nueva identidad como esposa o como madre o como hijo o como padre o como amigo o como familiar, ¿no?, en general. También es un espacio donde se acepta y se reconoce públicamente por todos los asistentes que la persona que está sufriendo o la familia que ha perdido el ser querido tiene la oportunidad de validar sus emociones, de expresar sus sentimientos. Por ejemplo, podemos ver personas que lloran sin consuelo y que necesitan ese abrazo, ¿no?, que le tendamos en nuestra mano. Es el momento también a veces de las preguntas, ¿no? ¿Por qué nos ha sucedido esto? Si pude hacer algo para evitarlo, ¿qué voy a hacer ahora, a partir de ahora? ¿Cómo voy a poder yo vivir sin esta persona, ¿no?, sin mi hijo o sin mi pareja o sin una hermana o sin un buen amigo o una buena amiga, ¿no? Todas esas preguntas, pues no siempre vamos a tener las respuestas porque en general no existen, ¿no?, las respuestas, pero sí que es una gran oportunidad para poder reflexionar, ¿no?, y reflexionar sobre esa inevitabilidad de la muerte como parte de un proceso natural de la vida. Y por último también pues, nos proporciona el poder homenajear, por decirlo de alguna manera, poner en valor a esa persona que hemos perdido, que se ha ido. No solo es decirle adiós, sino también es recordarle, es traerle al presente y compartir pues momentos únicos, momentos alegres, momentos un poco más tristes, cómo ha sido nuestra relación con esa persona, ¿no?, cómo ha sido nuestra vida junto a ella o qué huella de vida nos ha dejado. Entonces, en este sentido, me ha parecido que era importante comentar todo eso, justamente porque ahora al hablar de las características del duelo en esta situación de pandemia, en esta situación de confinamiento, pues todo esto no lo podemos vivir así, ¿no? No tenemos esa ceremonia de despedida, no tenemos esa oportunidad, ¿no?, de hacer ese homenaje público donde podemos un poco sentirnos consolados y aliviarnos, ¿no?, de nuestro dolor. Bien, yo he recogido aquí en esta diapositiva, no están todas las formas posibles de duelo, pero en este momento no podemos hablar solo de un tipo de duelo. Hay muchos tipos de duelo. Por ejemplo, si diferenciamos entre los duelos que pueda vivir todo el personal sanitario o los duelos que pueda estar viviendo el resto de la población. No es lo mismo, por ejemplo, en el personal sanitario, los que tienen un contacto directo con la enfermedad, un contacto directo con la muerte, ese sobreesfuerzo humano, psicológico, físico, donde muchos de ellos ponen en riesgo su vida y además sabemos que muchos de ellos han perdido su propia vida o han perdido seres queridos y sin embargo siguen trabajando, siguen luchando, salvando vidas. Entonces, estos son duelos distintos a, por ejemplo, pues personas que podían estar ya en duelo y ahora de pronto se han encontrado con esta situación en la que están confinadas, pero ya venían de un duelo reciente, o personas que están también en duelo, porque al principio he dicho que se refiere a cualquier pérdida. También es una pérdida tener un ser querido que está hospitalizado o que ya es mayor y está en una residencia y no podemos ir a ver a esa persona. Eso es algo muy doloroso. Y por supuesto, todas las personas que no han podido realizar esos rituales que acabo de comentar y que están sufriendo en casa, que están sufriendo en confinamiento. Bueno, pues eso es un estresor importantísimo porque es algo que te golpea de continuo, ¿no?, a todas horas. Luego hay otros tipos de duelo.
no tan relacionados con pérdidas de seres queridos, pero hay muchas personas que han perdido su empleo o algunas están perdiendo grandes sumas, grandes cantidades de dinero, pues porque están mientras esperando a ver qué ocurre con esta situación y a ver si se normaliza. Esto es muy amenazante y muy estresante, esa incertidumbre de no saber qué va a pasar con tu futuro, qué va a pasar con tu trabajo, qué va a pasar con tu seguridad. Y aquí, como digo, hay más situaciones. Pues también es de alguna manera un duelo cuando pues algunas personas se han tenido que adaptar muy deprisa, con muchísimas demandas, a trabajar de una manera totalmente desconocida, como por ejemplo el teletrabajo, ¿no? Y también me gustaría comentar que hay algunas personas cuyas profesiones conocemos todos que pues no estén teniendo ese reconocimiento social bien merecido y sin embargo también cumplen una función muy importante. También ellos están poniendo en riesgo de alguna manera su salud y por supuesto también están expuestos a todo este tipo de pérdidas que acabo de nombrar. Pues por ejemplo todas las personas profesionales que trabajan en los servicios funerarios, en los transportistas, el personal que trabaja en los supermercados, servicios de limpieza. Bueno, pues aquí también este tipo de situaciones hay que tenerlas en cuenta. Y también personas pues que ya han estado hospitalizadas y han sufrido mucho, han sufrido la enfermedad y lo han pasado muy mal, porque no siempre, como sabemos, este virus se tienen unos síntomas muy leves, con un poco de fiebre y tal, como un resfriado común y te sobrepones y no pasa nada. Sabemos que hay personas que han sobrevivido, pero lo han pasado francamente mal. Y también esas situaciones de ancianos, ¿no? O de personas que han sufrido una pérdida y se han quedado solas en casa. Entonces, estas situaciones, y pido disculpas si alguna se me ha quedado pendiente de nombrar, porque seguramente hay más combinaciones posibles de los tipos de pérdidas y de duelos a los que las personas nos podemos tenemos que afrontar en esta situación, ¿no? por confinamiento. Bien, como digo, ahora no es posible llevar a cabo esos rituales de despedida, de manera que al sufrimiento de que ya no tengo conmigo a mi ser querido, ¿no? Se suma todo esto, que ya la pérdida de la despedida, la pérdida de ese rito que honra, que ennoblece a mi ser querido, la pérdida de mi apoyo social, de mi apoyo familiar, de los abrazos, ¿no? De todas estas cosas que nos sostienen. Pero sí que me gustaría comentar también algunos factores relacionados con esta situación que nos pueden proteger y algunas otras que nos pueden poner más en riesgo, sobre todo en términos de bienestar emocional, ¿no? O de salud mental. Por ejemplo, en esta situación, que es bastante traumática, hay algo que es un elemento de protección. Por ejemplo, es algo compartido, es decir, es comunitario y las personas integramos mucho mejor, digerimos mejor cuando este tipo de acontecimientos son comunitarios, son compartidos, porque de alguna manera nos sentimos menos victimizados. El hecho también de que no es una situación traumática que ha sido intencionada, es decir, que se ha llevado a cabo por parte de otro ser humano. No ha habido una intención por parte de otro ser humano o de otros seres humanos de hacer daño, como sucede, por ejemplo, pues en un atentado terrorista. Esto se gestiona muchísimo peor a nivel emocional y las emociones que se pueden experimentar pueden ser infinitamente más intensas. Otro factor que es importante es el término que he utilizado del egocidio, es cuando una persona cree que el único dolor es el suyo,
En este caso eso es bastante difícil que suceda y esto es importante porque cuando una persona pues está en un estado muy irracional y cree que es la única que sufre o la única que lo está pasando mal, eso le hace más daño. Y ahora es muy difícil entrar, ¿no?, en ese egocidio. Entonces, en este sentido, eso bueno, pues nos libera un poquito, ¿no?, de tener más problemas emocionales a largo plazo. Pero luego pues hay otros factores de riesgo, pues sobre todo cuando está amenazada la salud, cuando está amenazada la vida, cuando está amenazada la seguridad. Y como decía, pues por ejemplo, estoy pensando ahora en otro tipo de duelo, una madre, un padre o unos familiares que tienen pues un hijo o una hija que es personal sanitario, que va todos los días al hospital y que está en contacto con esta enfermedad, pues eso también es otra forma de duelo, ¿no? Es otra forma de amenaza, es otro factor de riesgo para luego poder desarrollar, cuando pase todo esto, esperemos que no, pero se pueden dar muchos problemas, por ejemplo, abuso de sustancias, depresiones, trastornos de ansiedad y estrés postraumático. El estrés postraumático es más probable que suceda en aquellas personas que han estado en contacto muy directo con la muerte y con escenas muy duras, con escenas muy difíciles. Por ejemplo, el personal sanitario que haya visto morir algunos enfermos con los que además han podido establecer algún tipo de vínculo, que les has cogido cariño, que has estado tratándolos durante unas semanas y que luego llegas al día siguiente y te comunican la noticia de que ha fallecido o lo han presenciado, ¿no? Lo han visto en primera persona, ver cómo esa persona pues dejaba de existir. Entonces, en estos casos puede que haya mayor vulnerabilidad a desarrollar este cuadro de síntomas de estrés postraumático. Bien, ahora me gustaría hablar un poquito del counseling. Como he dicho, el duelo en principio no es una enfermedad, por lo tanto no es un trastorno psicológico, no requiere una intervención clínica y lo que requiere es un acompañamiento. Yo creo que no hay nada mejor que la relación de ayuda y el counseling para poder acompañar a una persona que sufre, porque esto realmente es el objetivo del counseling. Una persona que sufre, que tiene una situación de crisis, una situación de dificultad y se le ayuda para que pueda encontrar herramientas y habilidades propias que le permitan superar o afrontar esas dificultades. En algunos países el counseling es ya una profesión. En otros países, como por ejemplo el nuestro, pues ya se está aplicando a profesiones que tienen que ver con la relación de ayuda, como por ejemplo la medicina, la enfermería, por supuesto el voluntariado, trabajadores sociales, animadores socioculturales, incluso abogados. Entonces, el counseling es una herramienta o la relación de ayuda es excelente porque sirve para que una persona debidamente formada y competente pues se encuentre capacitada para poder acercarse a otra que sufre y le pueda acompañar y le pueda ayudar a explorar qué le está ocurriendo, qué dificultades está atravesando y que pueda identificar los recursos que tiene esa propia persona, que no siempre somos capaces de darnos cuenta de los recursos que tenemos y a veces también de los recursos que hay a nuestro alrededor. El counseling nos enseña algo muy importante y es desaprender algunas tendencias de las que hablaré un poquito al final o a continuación, algunos aprendizajes, tendencias inadecuadas, un poco nocivas, que no ayudan, sino que lo que hacen es añadir más daño, ¿no?, más dolor al dolor. Nos entrena en algo muy importante, que es saber escuchar, pero centrados en la persona. Es decir, cuando tenemos que ayudar a otra persona, es esencial saber partir del otro, no de nosotros, no de uno mismo. Porque si para ayudar a alguien partimos de uno mismo, va a ser más difícil. Hay que ubicarse en la otra persona.
Luego, el saber escuchar, el tener empatía, todas estas técnicas del counseling, no juzgar o no prejuzgar, se convierte, como dice José Carlos Bermejo, que me encanta cuando él dice que nos convertimos en medicina para los demás. Y esto es absolutamente cierto, no es palabrería. El problema es saber acercarnos, saber ayudar, porque desgraciadamente no basta con ser buena persona, no basta con tener buena intención. Podemos acercarnos a alguien con la mejor de las intenciones y estar incluso afligidos, preocupados por esa persona, pero no siempre somos capaces de ayudar porque no sabemos realmente qué hay que hacer y qué es mejor que no hagamos, porque podemos hacer sin querer y con la mejor intención del mundo podemos hacer mucho daño. Bien, bueno, no podemos ahora tener esa oportunidad de despedirnos, de dar ese último adiós. No disponemos ahora en este momento, ¿no?, de esos ritos que simbolizan pues ese encuentro, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo voy a comentar algunos actos simbólicos o rituales que pueden servir de ayuda. Pero es importante, en primer lugar, si una persona siente que lo está pasando muy mal, que está sufriendo mucho y que no mejora, por favor, que busque ayuda profesional. Al final comentaré y daré pues algunos teléfonos y contactos donde puede acudir. Pero no hace falta, no es necesario atravesar esto solo. Sobre todo, intentar contactar con personas con las que sabemos que podemos compartir nuestros sentimientos, personas que nos saben escuchar, que nos saben comprender, con las que nos sintamos bien, que nos produzcan calma, sosiego, que nos transmitan paz. Esto en primer lugar. Y luego, sobre estos actos simbólicos o rituales que nos pueden ayudar en situación de confinamiento, también me gustaría aclarar. No son imprescindibles, no son obligatorios, no todas las personas los necesitan o no todas las personas están capacitadas en este momento o se sienten preparadas para este tipo de actos. No pasa nada, pero que nadie piense que tiene que hacer esto forzosamente. Por eso he puesto en la presentación, escucha tu corazón, escucha tus emociones, tus sentimientos, porque esto nos va a dar la clave para saber que si es mejor que lo haga o es mejor que no. Es mejor a que me espere a estar emocionalmente pues un poquito más equilibrada o más entera o un poquito más tranquila o más fuerte. Tampoco estos actos o estos rituales o alguna despedida que podamos hacer en términos de presencia física en casa tienen que ser los definitivos. Más tarde, cuando esto termine, claro que se pueden hacer pues los ritos o actos simbólicos que cualquier familia, cualquier persona desee. Entonces esto es algo un poco paliativo, lo que voy a explicar, que puede ayudar, pero que esto quede claro, que nadie fuerce, que nadie se preocupe, porque no es algo absolutamente esencial. Lo que sí que sabemos es que en general las personas que lo hacen informan de que en general les hace bien. Les produce calma, tranquilidad y en general es bueno. También es importante para quien no quiera hacer este tipo de actos o no le aporte nada o le parezca en principio que es una tontería, bien, pues respetemos los tiempos de cada uno, respetemos sus sentimientos y respetemos las necesidades que tiene cada persona, porque no olvidemos que el duelo es único y es diferente para cada persona, incluso la propia persona a lo largo de la vida. Todos nos tenemos que enfrentar a diferentes pérdidas y a pesar de ello, cada pérdida, cada duelo que sufrimos es diferente, lo vivimos de una forma distinta. Bien, también hay que saber que estos actos simbólicos que voy a explicar, pues se pueden realizar solos o se puede realizar con miembros de la familia, se puede realizar con amigos o con la compañía que nosotros decidamos.
Bien, esta es una forma, no la única. Yo he recogido aquí algunas ideas, algunos actos que son sencillos. Por ejemplo, algo que suele ir muy bien es encontrar un lugar en nuestra casa, destinar un lugar, si puede ser que, y hay más personas conviviendo en casa, pues que no sea un espacio común o un espacio muy transitado, sino que sea una especie de rincón especial, pues un rincón del recuerdo que sea tranquilo, que sea íntimo, donde cada miembro de la familia o una persona que pueda estar sola pueda acudir, pueda sentarse allí un ratito o todo el tiempo que necesite para sentirse cerca de su ser querido. Puede colocar cualquier elemento, cualquier objeto evocador que simbolice de alguna manera sus sentimientos, cuánto le quería, sus recuerdos, la relación. Es algo muy íntimo, como digo, muy personal. Cuando se trabaja directamente con una persona, lo que se hace es preguntarle, ¿no? Y ayudar a esa persona a encontrar la mejor forma de crear ese rincón especial. Se pueden poner, si se dispone de alguna foto, de algo personal, encender alguna vela, flores, bueno, incluso las flores a veces se pueden hacer de papel. No tiene mucha importancia, no, en el sentido de que no tienen que ser objetos muy valiosos. Lo más importante es lo que simbolizan para cada uno. Entonces puede ser algo sencillo, puede ser una hoja en blanco con unas palabras, pueden ser cosas muy sencillas, pero que aporten mucho y que representen muchísimo y que de alguna manera te conecten con nuestro ser querido, porque este tipo de actos a veces ayudan a comprender, a entender sin necesidad de pasar por el intelecto. Entonces, ese rinconcito especial sirve para que la persona cada vez que sienta la necesidad pueda acercarse a ese lugar, estar en silencio. Si es una persona creyente, pues puede rezar, puede orar, expresar a su ser querido lo que siente, contarle todo, cómo le hubiera gustado haber hecho el funeral, cuánto siente, por ejemplo, no haber podido estar en los últimos momentos, cuánto está sufriendo, cuánto te quería o cuánto te quiero, cuánto te estoy echando de menos. Esto, como digo, es muy personal, es algo creo que muy sencillito de hacer y paliativo que puede producir bastante consuelo. Bueno, luego hay otras técnicas, las técnicas narrativas, porque cada persona pues lo vive de una manera. Entonces hay personas que a través de la escritura eso les produce mucho alivio. El dar salida al dolor a través del lenguaje escrito. Entonces se puede escribir esa carta no para despedirse, sino se puede escribir para contarle al ser querido cómo te sientes o cómo estás viviendo todo esto o qué piensas hacer cuando termine el confinamiento. Pues voy a celebrar no sé, una ceremonia especial y voy a llamar a tal persona, en fin, eso como digo es muy íntimo y muy personal. También se puede escribir a otras personas, a las propias emociones, porque no, también uno puede dirigirse a Dios y explicarle cómo está viviendo todo esto, qué necesita. También se puede escribir a la vida. Se puede utilizar también poemas, algún tipo de mensaje cuyo contenido nos ayude a dirigirnos a nuestro ser querido como si estuviera presente, como si estuviera conmigo, como si estuviera con nosotros. Y recoger, pues, desde sentimientos de agradecimiento, alguna disculpa, porque en esas situaciones en las que, por ejemplo, había alguna situación de conflicto o hubo alguna riña, hubo algún problema y hemos perdido a esa persona y no nos hemos podido disculpar, no hemos podido pedir perdón, esa es también una gran interferencia en el proceso de duelo. Entonces, esto puede ser una oportunidad también para sintonizar, para conectar con nuestros sentimientos y con nuestro ser querido de esta manera simbólica y sentirnos un poquito mejor. O podemos
buscar a veces obras, textos escritos que nos ayudan un poquito, que nos facilitan lo que estamos sintiendo y que no encontramos la manera de volcarlo, ¿no? en el papel. También elaborar un diario donde podemos expresar lo que vamos sintiendo cada día, y ese diario pues se puede ir cumplimentando, puede ser todos los días o puede ser solo en aquellos determinados momentos en los que vemos que nos hace más falta, ¿no? Que nos ayuda más. Y en fin, cualquier cosa que se nos ocurra, siempre teniendo en cuenta que tienen que ser actos que nos produzcan calma, que nos produzcan sosiego, que nos produzcan tranquilidad. No tenemos recetas. Lo que para una persona puede ser muy bueno, para otra persona puede ser todo lo opuesto. Por ejemplo, ahora no podemos ir al cementerio, pero cuando se puede ir al cementerio, hay muchas personas que acudir al cementerio les hace sentir cerca del ser querido y les produce alivio. Sin embargo, hay otras personas que lo que experimentan es todo lo contrario, empeoran sus síntomas. Entonces hay que escuchar, hay que respetar y que cada persona viva este proceso de duelo pues como pueda, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta el respeto por los tiempos de cada uno y por las necesidades y emociones de cada persona. Bien, sí, hay cosas un poquito a lo mejor que requieren un poco más de esfuerzo, por eso he puesto, si te sientes con fuerzas, bueno, pues puedes recurrir a buscar fotos o buscar algún tipo de documentos o de vídeos que te puedan ayudar a conectar con los recuerdos, teniendo siempre en cuenta, si nos va a producir muchísimo dolor, no es el momento. Entonces no pasa nada. Esto es solo si la persona se siente preparada o se siente con fuerzas para crear, por ejemplo, un álbum donde recoja pues determinadas sucesos, ¿no? en memoria de esa persona querida, o construir una caja especial de recuerdos. Hay algunas personas, por ejemplo, que les alivia colgar en el balcón, como he puesto aquí, o en la ventana o en la puerta de casa, algún objeto en honor de su ser querido, que de alguna manera pueda simbolizar cuánto lo quería, cuánto siente su pérdida. Cosas como pues poner una bandolera, como digo, de tela en el balcón, con un mensaje de amor, con un mensaje de cariño. Bien, esto es algo muy personal, ¿eh? No hay que hacerlo todo, cada uno puede elegir de aquí lo que crea que le puede ayudar más. Y bueno, a nivel grupal iba a comentar, pero bueno, antes a nivel grupal lo que podemos hacer, si estamos en casa con otros familiares, pues, ¿por qué no? No hay ningún problema en que participen también los niños, los adolescentes, incluso si estamos conviviendo con personas mayores y hacemos este tipo de rituales, permitamos que participe toda la familia, porque todos necesitamos sentirnos integrados, sentirnos arropados, sentirnos queridos. Todos. Los niños también les gusta desde pequeñitos participar. Ellos pueden hacer cositas, pueden dibujar algo, pueden escribir alguna cosa. Bueno, hay cosas que también se pueden hacer, como por ejemplo cantar todos juntos. Esto no está en las diapositivas, pero es algo que también se puede hacer y que muchas veces, bueno, pues a mí me han comentado personas que yo he atendido que les ha ayudado mucho, ¿no? El hecho de cantar todos en familia a ese ser querido que han perdido. Y como decía, bueno, pues a nivel grupal ahora tiene que ser de forma virtual, pero bueno, podemos mantener el contacto con nuestros amigos, con otros familiares, a través del teléfono, a través de, como estamos haciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Con un vídeo, a nivel de la comunidad, a nivel vecinal, pues se puede elaborar algún tipo de grupo, por ejemplo, de WhatsApp o un documento virtual donde recojamos pues condolencias, donde recojamos algunos recuerdos. Se puede hacer una ceremonia simbólica, como digo, acompañados o en soledad. Y a ver, hay algo más que quería decir. Sí, hay que ser
pacientes, la situación es difícil para todos y muchas veces pues a lo mejor las personas no corresponden o no responden como nosotros esperamos, pero también tenemos que entender que pueden estar desbordadas, ¿no? Y que pueden estar sufriendo también mucho por cualquier motivo. Entonces tenemos que ser pacientes y tenemos que guardar un poquito la calma y serenidad. Mirad, esto es otra forma de hacer algo conjunto, por ejemplo, una suelta de globos. Yo no sé si en los supermercados se venden globos, no lo sé. Es posible que sí, pero bueno, se vende papel de regalo. Eso sí que he visto que hay papel de regalo. Y a veces no hace falta, podemos tener en casa unos folios blancos, podemos escribir unos mensajes y podemos hacer algún tipo de recortable en forma de corazón o que simbolice algo que para nosotros es importante y lo podemos utilizar para realizar estas actividades o estos actos simbólicos. Bueno, y ahora estoy terminando ya. Me gustaría dar algunas pautas, algunas técnicas recogidas del counseling que nos pueden ayudar a entender cómo podemos acompañar a una persona que ha perdido un ser querido. Bueno, algo que, como decía hace unos minutos, a veces queremos ayudar y sin embargo lo que hacemos es añadir más dolor al dolor. Entonces, cosas que hay que tener claro. En principio, si no sabemos qué hacer o no sabemos qué decir, mejor no hacer nada y no decir nada, porque lo más importante es estar, es saber ser persona. Entonces, es más importante el estar ahí, aunque estemos en silencio, que las palabras. Generalmente, esa necesidad que tenemos también de ayudar, esa necesidad de consolar, hace que nos precipitemos y empezamos a buscar frases para de alguna manera cuanto antes aliviar el dolor de una persona que está sufriendo muchísimo. Y por eso he puesto en la diapositiva, por favor, evitemos las frases hechas. Y bueno, no hay que actuar como si nada hubiera ocurrido si una persona ha perdido un ser querido. Si alguien ha perdido un ser querido, pues sí que ha pasado algo. Que nadie tema. Esto no significa que nos vamos a recrear en el dolor, pero es un hecho muy especial y la persona va a necesitar tiempo para elaborarlo. Y esa elaboración requiere pensar mucho sobre ello, darle sentido, darle muchas vueltas. Este es el proceso de duelo. Entonces, en primer lugar, no actuemos como si nada hubiera ocurrido, porque ha sucedido algo y hay que actuar con naturalidad. No cambiar de conversación a la persona que necesita muchas veces desesperadamente, que permitamos que se desahogue, que necesita hablar de lo que está viviendo, de lo que le ha pasado. Entonces, no intentemos distraerle del dolor o quitarle importancia, explicándole, por ejemplo, lo que todavía le queda. No cometamos el error de hacer comparaciones con otras pérdidas. Por ejemplo, decirle, mira, pues por lo menos tu padre o tu madre tenía 80 años. Fíjate esa otra familia que han perdido, pues no sé, han perdido a una persona más joven, por ejemplo. Esto no suele ayudar, no sirve para nada en realidad, sino para sentirse completamente incomprendido y desatendido. Entonces, no nos empeñemos en distraerle de su dolor porque no es el momento. Por ejemplo, sugiriendo esas curas geográficas, ¿no? Que ahora curas geográficas no podemos sugerir, pero tampoco podemos anticipar, bueno, cuando acabe todo esto, pues te coges unas vacaciones o te vas no sé cuántos meses no sé, al otro lado del mundo, o sugerencias del tipo te quedas embarazada o no sé, sugerir cambios de vida demasiado drásticos, demasiado repentinos. Por supuesto, no juzgar los sentimientos de las personas, diciéndole
cómo debería sentirse en cada momento, por ejemplo, así no vas a solucionar nada, llorar no te sirve para nada, no es el momento de quejarse, ese tipo de cosas, por favor, es mejor no utilizarlas, no ponernos de ejemplo. No tiene ningún sentido ponernos de ejemplo y empezar a comentar lo bien que afrontamos nosotros alguna pérdida que hayamos sufrido o lo que hubiéramos hecho en determinada situación. No recurrir al facilismo del olvido. El objetivo de la relación de ayuda o de cualquier tratamiento psicológico cuando una persona pierde un ser querido nunca es olvidar. Ese no es el objetivo, porque ¿cómo te vas a olvidar de tu padre, de tu madre, de un hijo, de un hermano? Esto no tiene ningún sentido. Y como digo, evitar esas frases hechas que son frases muy vacías de contenido, que no aportan nada. Decir, quédate con lo positivo, todavía eres joven, pasa página, pues no es el momento de decir todo esto, porque ¿qué más quisiera la persona que sufre? Poder pasar página, como si fuera el interruptor de la luz o como si fuera el mando de la televisión. Las emociones no funcionan así. Los sentimientos no funcionan así. Y aunque desde lo racional y desde el intelecto podamos saber que nuestro ser querido ya no va a volver y que llorar o sufrir excesivamente no va a servir para nada, desde el corazón esto funciona absolutamente desde otra manera. Por eso decía que es importante partir de la otra persona si le queremos ayudar, no de uno mismo. La relación de ayuda nos enseña, nos entrena en lo que sí ayuda, no solo en lo que no ayuda. Por ejemplo, intentar ser auténticos, no simular que somos auténticos, sino realmente aprender a ser uno mismo. Entonces, cuando no sepamos qué decir, no tener miedo, mejor no decir nada. Escuchar activamente realmente no es poner cara de oidor, escuchar es realmente querer comprender. Esa muestra de empatía tiene que ser algo honesto, tiene que ser algo sincero, porque las emociones se irradian y si lo que hacemos es un acompañamiento un poco sintético, ¿no? Un poco teatral o no nos sentimos preparados para ayudar a una persona, no pasa nada. Es mejor esperar a estar en condiciones para realmente poder llevar a cabo esa relación de ayuda. También ser humildes, y esto también va para los profesionales. No somos los protagonistas cuando vamos a ayudar. Nosotros no somos los protagonistas. Los protagonistas son las personas que sufren. Entonces, no ir con ese síndrome de Superwoman, de Superman, de que yo lo voy a solucionar todo inmediatamente y que voy a eliminar el duelo, el dolor de una persona en un pispás. Esto no tiene ningún sentido. Desgraciadamente, no podemos eliminar el dolor completamente. Lo que sí podemos hacer es intentar que esos síntomas, que ese dolor no se agrave o que la persona pueda desarrollar posteriormente, por ejemplo, un duelo no resuelto, un duelo complicado. Importante también no tener la necesidad de ser necesitado, en el sentido de ser humildes. Habrá personas que no quieran nuestra ayuda, que no soliciten nuestra ayuda y esto habrá que respetarlo, porque hay algunas personas que por sí mismas son capaces de salir adelante o que les cuesta mucho abrirse, que les cuesta mucho compartir sus sentimientos con otras personas. Entonces hay que ofrecer la ayuda, hay que esperar y hay que respetar. Y sobre todo, permitir a la persona que se desahogue. No hay que tener miedo, que se desahogue y hable mucho de lo que le está pasando, de lo que está sufriendo, no va a añadir más dolor a su dolor. Al contrario, es una forma de dar salida al dolor. Entonces, que exprese su pena, que exprese su rabia o su odio, porque a veces podemos sentir emociones de este tipo, su tristeza, que lo exprese libremente. Dejarle hablar,
no estar agobiados pensando que todo el tiempo tenemos que estar dando consejos o estar levantando el ánimo, y tampoco hay que tener miedo en compartir esos recuerdos o en recordar al ser querido, o incluso, por ejemplo, en una ceremonia, aunque sea una ceremonia virtual o aunque estemos hablando por teléfono con un amigo, con un ser querido, con alguien que ha perdido una persona y está muy afligido, no pasa nada si en un momento dado nos emocionamos o incluso si rompemos a llorar. No, no, todo lo contrario. Ahí lo que vamos a transmitir es que también apreciábamos a la persona que se ha ido, que también nos afecta que nuestro amigo, que nuestra amiga esté sufriendo, que también nos sentimos mal por todo lo que está pasando. Entonces, no quiere decir que estamos dando una imagen pues de poca entereza, de poca profesionalidad o de que así como vamos a ayudar a nadie. Otra cosa es, bueno, pues perder nuestro propio control, ¿no? En este caso no. Pero no pasa nada si nos emocionamos y manifestamos también el dolor. Al contrario, esto sí que es empatía, y esto sí que ayuda a las personas. Lo que no ayuda es decir, entiendo cómo te sientes. Si no hemos pasado por una situación así, es mucho más honesto decir, mira, la verdad es que no tengo ni idea de cómo te sientes. Siento mucho que estés sufriendo y me gustaría encontrar las palabras más bonitas o que te consolaran más, pero no encuentro esas palabras. Por ejemplo, esto mostramos mucha más empatía y esto llega mucho mejor a la otra persona, porque la otra persona le estamos transmitiendo esa honestidad, esa autenticidad, y eso nos lo va a agradecer. Bien, y además de todo esto, también me gustaría, sobre el tema de la despedida, la despedida no hay que idealizarla en esta situación de confinamiento. No pensemos que es un acto, el único acto, ¿no? Ese último adiós que va a dar sentido y que va a resumir toda una vida, porque no lo es. Esa despedida es un acto más, no el único, un acto más donde mostramos nuestro cariño, nuestro amor. Es verdad que le puede dar una especial importancia que fuera el último, pero no hay que olvidar que toda una vida, toda una relación no se puede ajustar o no se puede resumir en ese acto. La despedida, en realidad, es un proceso y nunca llegaremos a despedirnos de esos seres queridos que tanto amábamos. Entonces, esto es importante no perderlo de vista. La despedida es también todo el cariño que hemos compartido. Es una expresión de afecto y de cuidado, pero desde toda esa historia de vida que hemos tenido con esa persona. Y para las personas que han perdido seres queridos en esta situación, para finalizar, y que no han podido estar ahí, que no han podido estar en ese último momento. Esto es muy difícil, debe ser muy duro. Yo esa situación concreta no la he pasado, pero sí que entiendo que debe ser durísimo. Entonces me gustaría decirles, en general, las personas que fallecen por este virus lo hacen sedados y suelen llevar así un tiempo. Eso significa, bueno, pues que esa despedida puede tener mucho sentido para nosotros, pero nuestro ser querido pues seguramente ya estaba en un plano más inconsciente. Entonces, es importante, es saludable entender que el valor de la ausencia de esta despedida le tenemos que dar un significado personal, lo tenemos que resignificar, porque es una despedida realmente para nosotros, que va a funcionar para nosotros, no para nuestro ser querido. Entonces, ¿qué duda cabe? Que sí que ayuda, que consuela en la mayoría de los casos haber estado ahí.
pero no, como os digo, no olvidemos que despedirse es mucho más que un acto final. Es un proceso, es una forma de vida, es haber estado ahí en todos en los momentos más duros, en los momentos más complicados, en los momentos de necesidad, es todo el amor compartido a lo largo de toda una vida. Es cada expresión de amor, cada expresión de afecto, cada expresión de cuidado que hemos dado a esa persona. Eso al final es lo que va a quedar en nuestro corazón. Y como decía, bueno, lo más saludable, no idealizar esa despedida, porque esa despedida no lo resume todo y el objetivo no es olvidar. El objetivo es intentar que el recuerdo de nuestro ser querido consigamos que llegue a convivir con nosotros y sea compatible con nuestro proyecto de vida. Y bueno, creo que esto es más o menos lo que quería recoger. Además de estos teléfonos que aparecen aquí, también nuestra universidad, la Universidad Católica de Valencia, en las clínicas universitarias, ha abierto un servicio de asistencia totalmente gratuito para todas aquellas personas que necesiten ayuda, que necesiten hablar, que necesiten compañía, para que no se sientan solos, para que se sientan acompañados en esta situación tan dolorosa que nos ha tocado vivir. Bien, por mi parte esto es todo y ahora pues quedo a vuestra disposición para que formuléis todas aquellas preguntas, dudas que queráis realizar. Muchísimas gracias. Bueno, pues Esperanza, te damos las gracias por esta conferencia que ha tenido lugar dentro del Máster Universitario de Relación de Ayuda y Counseling y que has titulado el Counseling como herramienta para afrontar el duelo por confinamiento. Y como tú bien has dicho, tenemos unos 10 minutos para que los asistentes podáis formular por escrito a través del chat alguna pregunta a la ponente. Yo creo que la conferencia ha sido muy interesante y que ha abierto un horizonte, ¿no? y algunas cuestiones donde a lo mejor valdría la pena profundizar más. Entonces, yo no me voy a extender más, tenéis el turno de palabra a través de ese chat y damos unos breves minutos. Muy bien, muchas gracias, Yolanda. El chat lo tenéis, por si no lo veis, el chat lo tenéis abajo, en la parte de la plataforma, en la parte de la derecha, podéis encontrar como una especie de globito, ahí pincháis y podéis desde ese espacio formular las preguntas que consideréis. Lo digo por si no estáis familiarizados y alguien tiene alguna duda. Está. Muy bien, pues tenemos la primera pregunta, Esperanza, Sí, que nos dice un asistente. En el caso de que el proceso de duelo sea personal, ¿se podría ayudar también a otros para afrontarlo conjuntamente? sí, bueno, creo entender que la pregunta quiere decir si se podría realizar, por ejemplo, como un grupo de duelo, me parece, ¿no? ¿Qué quieres decir? Pero bien, el duelo compartido es algo que sabemos que funciona muy bien, el dolor compartido. Entonces, yo en principio no veo ningún inconveniente para que ese proceso de duelo, aunque sea un duelo personal, se pueda compartir con otras personas y se pueda, bueno, cuando uno de los beneficios de los grupos de duelo es precisamente conocer otras experiencias, porque
en estos grupos se tiene un lenguaje común y brindan una oportunidad para que la persona realmente pueda expresar algunos aspectos que es más difícil que los puedan expresar en otros contextos, ¿no? O incluso en la propia familia. A veces hay pues determinados pensamientos, emociones que cuestan un poco pues compartirlos, ¿no? O abrirse y en estos grupos de duelo se facilita muchísimo esa liberación emocional. Entonces, en principio, yo creo que sí que es adecuado, que es positivo. Vale, pasamos a una segunda pregunta. ¿Cuáles son los signos que nos pueden indicar que el proceso de duelo ha acabado o está cerrado? Bueno, no hay un tiempo cronológico. Cada persona, como digo, en función de cómo haya sido esa pérdida, a qué persona haya perdido, cómo lo haya vivido, con qué recursos haya contado, en qué circunstancias haya tenido lugar esa muerte, pues va a elaborar el duelo de una forma u otra. Pero en realidad podemos decir que ese proceso de duelo se ha cerrado y se ha cerrado adecuadamente cuando una persona ya puede recordar a su ser querido y no rompe a llorar, por ejemplo, desconsoladamente, puede recordar incluso pues anécdotas divertidas, es decir, cuando ya pues se ha enfocado más a su vida, a sus actividades y como decía al final de la presentación, cuando el recuerdo cariñoso de nuestro ser querido ha empezado a convivir con nuestro proyecto de vida. Pero no hay un tiempo cronológico. De hecho, no todos los duelos se superan. Esto no es así. Hay personas que nunca llegan a superar un duelo, sobre todo cuando las pérdidas son muy traumáticas o cuando se trata de una pérdida o de una muerte antinatural, como por ejemplo la muerte de un hijo. Otra cosa es que las personas aprendan más a convivir con ese duelo, convivir con esa situación, pero no todos los duelos se cierran y no todos los duelos se superan. Pero un poco la clave es cuando yo poco a poco pues ya me voy enfocando más hacia mi vida, hacia mis proyectos, empiezo a sentir satisfacción por hacer otras actividades, cuando empiezo un poquito a ver la luz y empiezo un poco a recuperar, adaptarme, a recuperar mi vida o adaptarme a la nueva situación, podríamos decir que más o menos la persona está ya saliendo de esos primeros meses, de esos primeros momentos donde el dolor es muy intenso. Muy bien. ¿Tenemos alguna última pregunta más? Bueno, lo estás leyendo, ¿verdad? Bueno, ¿de qué manera la sociedad en general va a poder pasar este duelo o en concreto las personas más sensibles? Bueno, si hay personas que son más vulnerables, por ejemplo, a desarrollar trastornos de ansiedad por su genética, por ejemplo. Entonces, estas personas pueden tener efectivamente pues, más riesgo de desarrollar algún trastorno de ansiedad. En la pregunta habla del TOC, ¿no? del trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, los TOCs de limpieza, ¿no? En este caso. Entonces, es verdad que hay personas que pueden ser más vulnerables. No quiere decir que tienen que desarrollar ese cuadro de síntomas. Pueden desarrollar, por ejemplo, algún síntoma, pero que se desarrolle posteriormente este tipo de problemas no significa tampoco que se van a quedar con su problema, porque afortunadamente hay tratamientos. Pero sí que es verdad que en algunas personas esto puede, bueno, pues puede derivar en este tipo de patologías. Pero sobre todo va a depender también mucho, se puede prevenir, se puede prevenir, pues por ejemplo, con actuaciones como lo que estamos haciendo esta tarde, ¿no? Impartir una charla que informe sobre estos aspectos relacionados con el proceso de las pérdidas y de los duelos. Pero vamos, no hay nada, en principio, no hay nada definitivo que una persona pueda desarrollar. Un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno de ansiedad generalizada o incluso un trastorno de pánico con agorafobia, pues dentro de un tiempo, de unos meses,
tampoco hay que preocuparse porque, como digo, hay tratamientos y esto se puede trabajar y se puede superar perfectamente. Bueno, pues muchas gracias, Esperanza. Como veis, es un tema que daría mucho más juego para seguir avanzando. Lo vamos a dejar aquí. En breve este webinar estará colgado y será de acceso para todos. Y para aquellos que queráis profundizar más, dado que el tema del duelo forma parte de uno de los módulos que tenemos en el máster de Relación de Ayuda y Counseling, pues si alguien se decide a querer cursarlo, sabéis que en la Universidad Católica lo ofrecemos, es totalmente online y estamos a disposición. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias, Esperanza, muchas gracias a los asistentes y espero que nos podamos seguir conectando con formación de este tipo tan interesante. Gracias y hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Adiós, buenas tardes.